Hemos visto en forma sostenida un aumento del número de casos. Preocupación por alarmante aumento de las cifras de coronavirus en el país. No están las condiciones sanitarias para regresar a la vida normal que tanto deseamos. 12 comunas de la región metropolitana retrocedieron a fase 2 y 12 comunas de todo el país regresarán a cuarentena. Nos preocupa muchísimo el aumento de los casos en la región metropolitana. Luego de 4 días de clases, ya van 43 colegios con casos activos. Una inquietante realidad cuando el país llegó esta semana a casi un 11% de positividad. Hay que considerar que muchos niños viven con adultos mayores y que muchas veces son esos mismos adultos mayores los que los llevan a la casa. No sabemos realmente si va a haber control en el colegio o no. Obligar a todos los niños a ir a clase creo que es una desmesura. Si no apuran el proceso para ellos ser vacunados, creo que no es seguro para que nuestros hijos vuelvan al colegio. Las últimas cifras informan que 20.838 personas han fallecido. Esto, sumado a que las camas críticas se están acabando, habiendo 187 disponibles. La vacuna no nos salva de enfermarnos. ¿Serán los inicios de una tercera ola de COVID en Chile? ¿O ya la estamos viviendo? Es la información del momento, muy preocupante. Hace solo algunos minutos se ha dado a conocer el último reporte del Ministerio de Salud, cuando ya habíamos visto un alza sostenida de casos en los últimos días. Durante esta jornada se informa de 5.325 nuevos casos de coronavirus. La cifra más alta, ahí estamos viendo el titular, desde hace 8 meses. Veníamos hablando de lo que podía ocurrir en el mes de marzo, especialmente si considerábamos toda la movilidad que había habido durante las vacaciones. Y el mismo ministro de Salud, Enrique París, había reconocido que podía darse un escenario de rebrote considerando esto. Ayer hubo anuncios respecto a modificaciones en el plan paso a paso, especialmente en algunas regiones como el Biobío, la Araucanía, la región metropolitana, con muchas comunas que retrocedieron de paso 3 a 2 o de 2 a 1, es decir, directamente a cuarentena. Y la pregunta es, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora considerando lo que estamos viendo y lo que implica también una presión muy preocupante en el sistema de salud, con cada vez menos capacidad de camas críticas, que es lo que hemos hablado en varias oportunidades? Ya durante las últimas jornadas se daba cuenta de 178 camas críticas disponibles, y hace algunos días se había firmado un decreto para obligar a todo el sistema integrado de salud, que sabemos es público y privado, a poder establecer la mayor cantidad de camas posibles para enfrentar esta situación. Es verdad, Andrea, y a eso hay que sumarle varios colegios que tuvieron que suspender sus clases también a poco del inicio de un nuevo año escolar. Está con nosotros, y le echábamos de menos, la presidenta de la Asociación de Microbiología de Chile, Claudia Saavedra. Claudia, gracias por este contacto una vez más. Tú siempre has sido muy enfática y muy ilustrativa. ¿En qué etapa de la pandemia estamos hoy? ¿Podemos hablar de una tercera ola? Buenos días. Hola, buenos días. Yo creo que lo de la tercera ola es bien discutible, ¿eh? Yo creo que hay que considerar que nuestro país es bien heterogéneo en el comportamiento de la pandemia, ya que no todas las regiones se han comportado de la misma forma y no todas las regiones han tenido el mismo nivel de contagio y no están en la misma fase. Yo creo que eso hace muy difícil precisamente desde ese punto de vista, pensar que estamos en una tercera ola, cuando pareciera, al menos en los datos que se ven, por ejemplo, de la región metropolitana, es que estamos en una segunda ola que no termina, pareciera. Ok. ¿Y eso por qué crees tú, Claudia? ¿Qué lo atribuyes? ¿Tiene que ver con el permiso de vacaciones? ¿Tiene que ver con la vuelta de clases de los niños? ¿Cuál fue el factor que hizo que viniera esta segunda ola? Bueno, yo creo que fundamentalmente por la discusión que ha habido grandemente entre todos los expertos, es que primero que nada, cuando se produce la apertura o la salida de la fase 3, no estábamos en el mismo nivel que, si lo pensamos, retrocedamos un año, ¿cierto? No disminuimos a los niveles que eran manejables y mantuvimos un basal bastante alto, por un lado, del número de casos. En segundo lugar, la apertura de la Navidad y las fiestas de Año Nuevo
Perdona, Claudia, que te interrumpa ahí, pero tenemos que deducir entonces que la autoridad se apuró con la fase 3, que no era recomendable avanzar a comunas a esa fase en ese momento. Yo creo que hemos apostado mucho a que la vacuna nos va a salvar y hemos dejado de lado la trazabilidad. Definitivamente eso es algo que ha faltado. No se ha hecho toda la trazabilidad que se debiera y por lo tanto sigue circulando el virus, ¿verdad? Porque nosotros lo transportamos. El virus viaja con nosotros los humanos. Y en ese sentido, la apertura, por ejemplo, ahora de los gimnasios, la apertura que se produjo de los malls, ¿cierto? Y además yo creo que hay certezas que tenemos ahora que antes no teníamos. Yo creo que también eso es un factor sumamente importante, ¿Claudia?, a considerar. Ahora ya sabemos que se transmite a través de un aerosol y por lo tanto sabemos que cuando estamos en un espacio cerrado es más fácil el contagio. Claudia, entonces justamente ahí en ese punto te habla Carla acá desde el estudio. Si esto es un aerosol, es más fácil que se contagie en lugares cerrados. ¿Se equivocó el gobierno en iniciar las clases en este minuto de pandemia? Porque como lo vemos ahí en el titular del Publimetro, ya son 43 los colegios que están con casos a nivel nacional de coronavirus. Entonces, ¿fue una buena decisión, una mala decisión? ¿Deberíamos haber esperado? Definitivamente no fue una tan buena decisión. Creo que hay que reconocer que si bien somos los líderes mundiales reconocidos en el proceso de la vacunación, que ha sido muy efectivo, lo que llevamos hasta acá es aproximadamente el 10%, o eso era lo que había calculado Ricardo Baeza Yates hace unas 24 horas atrás, del número de vacunados con la primera dosis. Y eso no nos protege del todo, ¿verdad? Porque si bien la vacunación ha sido efectiva y nos protege de morirnos, no nos protege de la transmisión, no nos protege de volver a infectarnos, y eso hace más compleja la situación en un colegio donde evidentemente los profesores comenzaron tarde la vacunación para comenzar las clases ahora. Evidentemente. Claro, lo decía el presidente del colegio médico, del colegio de profesores. Sí, yo quería preguntarte, porque dentro de las informaciones que se dio ayer también en la Autoridad de Salud, se está estudiando la posibilidad de que las madres que están en etapa de lactancia y también las nodrizas puedan vacunarse, independiente de que no sean prioridad aún. ¿Cómo consideras tú si es que se aplica esta medida? El tema con las medidas, yo creo que lo más complejo ha sido que el calendario ha cambiado muchas veces. Entonces uno no sabe cuándo toca vacunarse. Yo creo que eso es lo más importante. Y de hecho, el ministro París reconoce que hay un problema con la transmisión de la información, porque el mensaje pasa a ser muy relevante en este momento, donde si usted camina en la calle y le pregunta a alguien cuándo le toca vacunarse, estoy segura que de 10 personas, una sí es que lo sabrá, porque la verdad es que yo todavía no sé cuánto me toca vacunar. Entonces, estoy segura que ustedes en el estudio tampoco saben cuándo les toca vacunarse, porque el calendario ha cambiado y las estrategias han cambiado. Y en ese sentido, yo creo que eso genera confusión. Y además que no hemos olvidado, yo creo que hay una cosa también que es bien importante, que tiene responsabilidad con todos nosotros, y es que pensamos que la vacunación nos resolvía absolutamente todo y podíamos retornar a una normalidad que tarda en llegar. Nosotros la deseamos, la queremos, todos queremos la normalidad, pero esa normalidad no llegará antes de septiembre, de acuerdo a los cálculos, porque de acuerdo a los cálculos, así como va el proceso de vacunación, en septiembre alcanzaríamos el 75% y por lo tanto recién en septiembre nos podríamos sentir completamente seguros. Antes tenemos que mantenernos como estamos con las mascarillas y las medidas. Exacto. Claudia, a propósito de esa necesidad que tienen o que sentimos, ¿no?, de tratar de volver a la normalidad, bueno, sí, a todos nos gustaría. El problema es que todavía no están dadas las condiciones y eso puede ser muy riesgoso. Hablábamos del tema de los colegios, que tiene un elemento, una otra cara de la moneda, que es la necesidad de los niños de volver a conectarse presencialmente con sus compañeros, un factor emocional. Es decir, hay matices que hay que poner también ahí para evaluar. Pero yo te quiero preguntar respecto a otras medidas que también llaman la atención respecto a el levantamiento de restricciones. Retorno de gimnasios, por ejemplo. Retorno de funcionamiento de casinos de juego.
Entonces uno se pregunta, bueno, si se sabía que marzo iba a ser un mes complicado, el mismo ministro ayer decía, no nos sorprende, esto sabíamos que iba a ocurrir, ¿era algo que fuese oportuno el levantamiento de cosas que uno podría considerar que no son tan relevantes? Yo entiendo que hay gente que trabaja en eso y que tiene la necesidad económica también, pero poniendo las cosas en su balanza, pareciera ser que no estaba del todo las condiciones para volver. O sea, definitivamente las condiciones sanitarias no estaban para volver, porque si no, no tendríamos un 11% de positividad, no tendríamos, ¿no es cierto?, los 5.300 o 400 casos que nos acaban de informar. Y eso significa, además, hay un punto que no hemos ni siquiera considerado acá, el tema de las UCI. A mí me parece que es sumamente preocupante el tema de las UCI, porque eso significa que si yo necesito una UCI por otro motivo que no sea COVID, me va a costar bastante a lo mejor encontrar una UCI libre que me atienda. Entonces, yo creo que esos son los parámetros que nos indican que las condiciones sanitarias no están. Y otro punto que es muy relevante es que evidentemente el caso de los colegios y de los niños es muy complejo. Evidentemente hay otros factores que escapan solamente a los factores sanitarios. Hay otros aspectos, pero digamos, ¿tú cerrarías los colegios, perdona? En este momento. La realidad de los colegios, exactamente, yo creo que es un punto muy relevante el que has destacado, porque la realidad de los colegios es diferente. Es distinta. O sea, para ver si te entiendo, como es inmanejable, digamos, el que los niños se junten, me imagino yo, el que estén en los recreos, se compartan comida, porque son niños, tal vez entonces tú sugieres que sería mejor volver a las clases online. Yo sugiero que tienen que esperar a que tengamos condiciones sanitarias más controlables, más manejables, y que a lo mejor el porcentaje de personas vacunadas sea mayor para poder regresar de manera gradual a las clases en aquellos colegios que puedan cumplir o que tengan las condiciones como para. O buscar un protocolo, ¿verdad?, que les permita regresar. Pero pareciera ser que este regreso a clase tan apresurado es lo que no se entiende frente a las condiciones sanitarias. Y por lo demás, las vacaciones pasaron, nosotros vimos en este programa y en muchos cómo la gente, ¿verdad?, salía de vacaciones despreocupadamente, muy relajadamente, con las normas de distanciamiento o del uso de la mascarilla, y por lo tanto se predecía un aumento de los casos al retorno de la gente de las vacaciones. Oye, y el mejor ejemplo es el de la región metropolitana, un 34% más. Bueno, a propósito de eso y de las cifras de la región metropolitana y de cifras en varias otras regiones, por ejemplo, y a nivel nacional, 5.000 casos activos totales. Creo que esa es la cifra más alta en muchísimos meses, más de 8 meses, ¿no? Corrígeme si estoy mal. Tú dices que no es una tercera ola, que todavía no hemos superado la segunda ola. Considerando que recién en septiembre, tal como tú nos comentas, va a haber la inmunidad de rebaño a propósito de la inoculación, ¿cierto?, de las vacunas, eso quiere decir que estamos recién en marzo. Entonces, de marzo a septiembre, ¿podría venir una tercera ola, una ola mayor, y podemos todavía subir más estos contagios? Bueno, ustedes saben que yo siempre me he negado a hacer predicciones porque uno tiene que mirar los datos. Y en este caso, discutiendo con las personas que trabajan en los datos, fui a preguntar ese dato, efectivamente a discutir con ellos, porque yo quería saber si había o no realmente datos que nos mostraran una tercera ola. Y aparentemente, por lo que se ve, esta segunda ola no ha terminado y no es una tercera ola. Que venga una tercera ola no lo sabemos, porque dependerá de las medidas que tomemos. Recuerden ustedes que cada vez que se hace una intervención en el sistema, nosotros podemos lograr, ¿no es cierto?, disminuir el avance de los contagiados. Claudia, por lo tanto, me niego a hacer predicciones.